Bienvenidos una vez más a un nuevo tema de este curso de Secretariado Administrativo Contable. En esta clase particularmente hablaremos del archivo. El archivo es la memoria de la empresa y realmente define quiénes somos. Sin embargo, esta tarea de archivar, esta tarea de búsqueda en un archivo, no se le da la importancia necesaria que muchas veces posee. Poco a poco, a lo largo de este video tutorial y además a través del apunte y las actividades prácticas, nos vamos a introducir en cómo llevar adelante un archivo. En primer lugar, no tenemos que plantear o dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué es un documento de archivo? Y podemos decir que todos los documentos y toda la documentación escrita, recibida, recolectada y generada por un individuo o una organización en su conducta diaria, en su quehacer cotidiano, va a ser un documento de archivo. Ahora, es muy importante tener en claro que los documentos no se crean para archivar, sino que se crean para usar y que van a marcar la esencia de la empresa. Y que esos documentos van a tener, por un lado, una primera vida, que va a ser el propósito por el cual fue creado, y luego una segunda vida, que es cuando no los usamos, plantearnos cuál es la validez para que ese documento siga permaneciendo en nuestra empresa y por lo tanto deba ser archivado. Es decir, que debemos ver, por un lado, la utilidad del documento y por otro lado, la durabilidad de dicho documento. Es importante tener en claro que un archivo, es decir, un documento de archivo, va a venir siempre de un creador y tiene un propósito determinado. Para hacer un documento de archivo no tiene necesariamente que ser algo viejo, sino simplemente que hay que ver justamente en qué etapa del ciclo de vida se encuentra dicha documentación. Un documento de archivo nos da identidad, nos demuestra qué pasó, muestra la historia de la empresa. Y puede ser tan importante el soporte físico como la información contenida. Para que comprendan, por ejemplo, el acta de fundación de la empresa es importante el soporte físico, el papel, donde están las firmas originales. Pero tal vez en otro tipo de circunstancias, como puede ser, por ejemplo, lo que podría llegar a ser una información determinada, contenida en un documento como una factura, puede estar escaneada, es decir, puede estar en un soporte físico que no tiene por qué ser el papel original. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta el valor del documento que va a ser parte del archivo. Para que ustedes comprendan la importancia del archivo, tengan en cuenta esto, que si yo no encuentro algo en una organización o una empresa, significa que no hay archivo. Cuando estoy frente a un documento de archivo tengo tres opciones: tirar, archivar o usar. Pero cuando voy a tirar un documento, deberías replantearme y darme respuesta a estas preguntas. ¿Requiere este documento alguna acción por mi parte? ¿Podría llegar a encontrarlo en otro sitio y por eso puedo tirarlo? ¿La información es suficientemente reciente como para que tenga utilidad? ¿Para qué puedo utilizar esta información? ¿Existen implicaciones legales o financieras? ¿Qué es lo peor que me podría pasar si yo no cuento más con esta información? ¿Alguien de la organización la puede necesitar? En función de esto yo puedo determinar si ese papel que tengo en mis manos es un documento de archivo. Es importante que obviamente en todo lo que es archivo ustedes manejen determinados conceptos.
desde lo que estamos viendo que hace a todo lo que es en sí mismo, todo lo que hace al archivomanía o todo lo que hace al sistema de archivo, tener muy en claro lo que es el ciclo de vida de un documento, el cual ya vamos a hablar, cómo vamos a manejar la correspondencia que existe dentro de la organización, cuál es la clasificación de los distintos sistemas de archivo y también algo que no vamos a tocar en esta clase en particular, pero sí podemos llegar a verlo cuando veamos algo de computación, es cómo podemos organizar los archivos en una PC. Obviamente que va a estar íntimamente relacionado al tipo de archivo que tengo en la organización en función del tipo de empresa en la cual estoy desarrollando ese archivo. No solo empresa, sino también organización. ¿Cuáles son las funciones específicas de un archivo? Almacenar, pero también conservar. Y algo muy importante, que un archivo bien realizado permita recuperar inmediatamente la información. Para ello tenemos que tener en cuenta algunos fundamentos metodológicos en lo que hace a cómo voy a archivar, desde la lógica, el rigor y la sencillez. Por un lado, yo voy a archivar desde la lógica pensando cómo me piden los documentos y cómo se necesita y se usa la información. Desde el rigor, teniendo en cuenta que la metodología que se utilice realmente sea lo más rigurosa posible para que no haya fallas o dentro de las reglas que se utilizan para archivar no haya escenas grises o zonas grises donde se pueda dar a una doble interpretación a la hora de colocar un documento dentro del archivo. Y obviamente, sea sencillo, sea archivado de tal forma que no sea complicado a la hora de buscar un documento o a la hora de incorporar un nuevo documento al archivo.